Comunicables. ¿Qué son los atributos comunicables, Nancy? Nancy Margarita. Atributos comunicables son aquellos que comparte con nosotros, como el amor, no, así no o algo así. Y por la luz. O bajarían la luz ahí al otro lado. Sí, pues los atributos comunicables habíamos dicho que son los que Dios comparte con nosotros, ¿cierto? Pero ¿en qué medida, Jessie? O sea, yo puedo amar así totalmente como Dios nos ama, por mucho que me esfuerce. No, ¿verdad? Habíamos dicho que sí, o sea, Dios comparte sus atributos con nosotros, pero pues nosotros nunca, ¿verdad? Vamos a poder tener los atributos de Dios así al 100% como Dios los tiene, ¿verdad? Eso solamente es como un destello, un reflejo, ¿verdad? Lo que nosotros podemos obtener. Nosotros podemos amar, pero no podemos amar a la magnitud que Dios ama. Ajá, podemos tener bondad, pero no en la medida en que Dios la tiene. ¿Por qué será eso? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Eso, al final, somos seres creados, y tenemos una naturaleza pecaminosa que pues nunca, ¿verdad? Siempre vamos a estar, fallando constantemente, por mucho que queramos amar, ¿verdad? Va a haber algún momento en que se nos chispotee. Por muy bondadosos que queramos ser, sí va a haber momentos en los que vamos a decir no, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Esa naturaleza pecaminosa en algún momento pues se manifiesta, ¿verdad? También. Entonces, no podemos tener esos atributos, ¿verdad? En la misma medida que la tiene nuestro Dios. Sin embargo, Dios demanda de nosotros, ¿verdad? Que pidamos la sabiduría que Él tiene. Hablábamos de la veracidad, ¿verdad? Que no debemos mentir, hablábamos de la fidelidad, ¿no? Y de la bondad. Esos fueron los que revisamos el domingo pasado. Ahora vamos a hablar de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es la bondad divina ejercida, escuchen bien la definición, porque ahorita le voy a pedir un ejemplo. Ejercida para aliviar las desgracias y aflicciones de sus criaturas. Es la cualidad que hace a Dios condolerse y tomar medidas para el alivio de ellas. Y cuando se trata de un pecador impenitente, es la cualidad que conduce a Dios a sentir paciencia longánima. Entonces, misericordia, ¿verdad? Es aquella atributo que hace a Dios, ¿verdad? Tener compasión, pero no solamente tener compasión, sino también actuar, ¿verdad? Actuar o tomar medidas para aliviar las situaciones en las que nosotros nos encontramos. Por ejemplo, Dulce. Te voy a poner dos ejemplos y tú me dices en cuál de los dos realmente hubo misericordia, ¿no? Va pasando alguien por el metro, ¿verdad? Y ve un ancianito escarbando en la basura buscando qué comer. Y pasa una persona y dice, ay, pobre viejito, ¿cómo voy a caer en esa situación? Mira los hijos, ¿cómo lo abandonaron? Persona 2, ¿verdad? Pasa la persona, ve al mismo viejito buscando en la basura qué comer. Dice, ay, el señor ha de tener mucha hambre a donde está buscando en la basura.
Voltea a la otra esquina, ve que hay un puesto de tamales, compra un tamalito y un atole y se lo entrega y le dice, venga, siéntese, cómase algo. ¿Cuál de los dos casos hubo misericordia? La persona 2. ¿Sí entienden, verdad? Una cosa es tener lástima, ¿sí? Y otra cosa. Eso es lástima, ¿verdad? Me dio lástima la situación Más de no lo X o Y ayudó. persona. Y otra cosa es, tuve misericordia. Tener misericordia es actuar. ¿Actuar para qué? Para aliviar, ¿sí? A otra persona. El dolor, la necesidad, lo que sea de la otra persona, ¿sí? Entonces, sí está claro, amados hermanos, y el Señor nos pide que nosotros, ¿verdad?, tengamos esa misericordia como la que Él tiene. ¿Qué pasaje de la Biblia se les viene hacia la mente cuando hablamos de la misericordia? Sí, hay varios. Veíamos uno en el estudio que dimos sobre los eventos de la Semana Santa, de lo que Dios o lo que Jesús advertía, ¿verdad?, a sus discípulos antes de partir, antes de ir a la cruz. Fue una de las enseñanzas de la última semana de Jesús, precisamente, y da una enseñanza sobre la misericordia. El samaritano, cuando le ayuda al que estaba herido en el camino. ¿Se acuerdan que una de las enseñanzas de Jesús en esa última semana fue que les dijo, el Señor va a venir, ¿verdad?, y va a separar las ovejas de los cabritos? Dice, y algunos, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve enfermo y no me visitaste. Y entonces preguntarán, Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento y no te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y no te dimos de beber, verdad? ¿O cuándo enfermo y no te visitamos? Y el Señor les dice, por cuanto lo hiciste, ¿verdad?, con uno de mis pequeñitos, conmigo lo hiciste. El Señor, ¿verdad?, de hecho, una de sus últimas enseñanzas antes de ir a la cruz, habla precisamente, ¿no?, sobre la diferencia entre las ovejas y los cabritos, y enseña que las verdaderas ovejas son aquellas que tienen misericordia, ¿no? No basta solamente con, pues, ay, qué lástima, ¿no?, ay, pobrecito, ¿no? O sea, si realmente nosotros sentimos misericordia, hacemos algo, ¿no? Hacemos algo por la persona, ¿no? La cuestión es que a veces es más fácil tener misericordia de las personas que amamos que de las personas a lo mejor con las cuales no nos relacionamos mucho, o las personas que nos han hecho algún daño, ¿no? Si nosotros nos podemos a analizar la conducta del ser humano, generalmente todos queremos misericordia para mí, pero justicia para los demás, ¿no? Misericordia para mí, pero justicia para otros, ¿no? Entonces, ahí es donde se ve realmente qué tan misericordiosos somos nosotros. A veces cuando un hermano se equivoca, ¿verdad?, cuando un hermano comete un error, es bien fácil sacar el dedo de la amenaza, ¿no? Pero ¿qué tal cuando somos nosotros los que nos equivocamos? Ahí sí queremos que nos apliquen la misericordia, ahí sí queremos que nos apliquen la gracia, ahí sí queremos que el perdón rija los corazones, ¿no? O cuando alguien de mi familia hace algo que es indebido, ahí sí queremos gracia, misericordia, perdón, todo, ¿verdad? Pero cuando es otro, agárrate que ahí te voy, ¿no? Al caído caerle. Entonces necesitamos nosotros, amados hermanos, aprender mucho, ¿verdad?, de los atributos de Dios y lo que el Señor demanda de nosotros, y podemos ser nosotros misericordiosos, sí se puede, porque Dios es misericordioso. Hermana Patti, ¿me puede apoyar por favor con Tito 3:5? Nancy con Lamentaciones 3:22.
Bisair con Daniel 9:9. Hermana Ana Yancy. Hermana, ¿cómo le gusta que le digan? Ana, ¿verdad? Sí, más cortito. Yo estaba por decir, pero dije, ¿será que sí? ¿Será que? Hermana Ana, ¿me puede apoyar por favor con Jeremías 3:12? Yo creo que con eso. ¿Ya? Tito 3:5. Sí, se lo di a la hermana Pati. Sí, hermana, adelante. Nos sacó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Amén. Entonces fuimos salvos por misericordia. El Señor dijo, pues esta humanidad, ¿verdad?, está caída, tengo que actuar. Y entonces, en aras de eso, ¿verdad?, de que el Señor es grande en misericordia, envía a su Hijo. O sea, no solamente se quedó en que, ay, pobre pecador, ¿verdad?, sino que hizo algo para salvarnos. Amén. La siguiente, Nancy. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque eso es lo que nos merecemos, la verdad, ser consumidos, ¿no? Porque siempre hay algo mal en nuestro corazón, pero por misericordia de Dios, pues aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos de pie. Bisair. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. De Jehová es el tener misericordia y perdonar. Amén. Hermana Ana. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Amén. Que no guardaré para siempre el enojo. Sin embargo, nosotros a veces nos enojamos con una persona y aunque la persona necesite algo, no más de pura maldad, ¿verdad?, no lo hacemos o no lo hemos hecho. Nosotros en algún momento lo hemos hecho, ¿verdad? No, ay, me miró feo, ahí la vi debajo del sol y voy yo en mi carro, hay que esperar, ¿no? Pero como me la hizo, pues se la aplico, ¿no? Entonces, pero ¿verdad? Pero si yo, aunque esa persona me hiciera algo malo y la veo ahí en el inclemente sol, ¿verdad?, esperando las micros de Sadasi, que casi no se tarda, digo, ay, pues voy a darle el rayo a la hermana, ¿sí o no? Eso es misericordia. ¿Quién me falta? Dulce. ¿No te di, verdad? Ah, bueno. No, ya no. ¿Ya no di más? Ah, bueno, está bien. Es que tengo más, pero Sí. ahí ya los revisan con calma en casa, porque si no, no avanzamos y hoy tenemos que acabar esto. El conocimiento de su misericordia se convierte en fundamento de esperanza y fundamento de confianza. ¿Por qué será? ¿Por qué será? El saber que Dios es misericordioso nos da esperanza. ¿Por qué? Alguien dígame, explíqueme. Porque tenemos fe en Él, creemos que Él Nos va a ayudar. Exacto. nos ha prometido. Exactamente, ¿verdad? Yo sé que aunque no sé, hoy no tenga para comer, ¿verdad?, Dios por su misericordia no me va a dejar. Él va a actuar, Él va a hacer algo, ¿verdad?, para que yo reciba algo en mi pancita, ¿sí o no? Amén. Y la misericordia de Dios se manifestó en forma preeminente al enviar a Cristo al mundo. El siguiente atributo es el amor. El amor de Dios quiere decir que eternamente Dios se da a otros. El amor es el atributo de Dios por cuya razón desea mantener
una relación personal con aquellos que llevan su imagen y especialmente con aquellos que han sido hechos santos y son como Él en carácter. ¿Cómo nos demostró Dios cuál fue su máxima prueba de amor? Exactamente. Esa fue su máxima prueba de amor, ¿verdad? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su máxima prueba de amor es el haber enviado a su Hijo, ¿verdad? Por nosotros, para que fuéramos salvos. Dios nos ama y nos ama de una manera que la verdad mi mente no puede entender. No podemos entender, ¿verdad? Es un amor inexplicable. Es un amor tan grande porque si nos ponemos a pensar humanamente, o sea, ¿quién va a dar a su hijo, verdad? Por otra persona que es mala, que es pecadora. ¿Quién, verdad? Va a decir, no, pues yo sacrifico, ¿no? A mi Danita por aquel que asesinó, violó, ¿verdad? ¿Quién? Solamente el amor de Dios puede hacer algo así. Solamente el amor de Dios puede hacer algo así. Y la palabra dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es Dios el único que nos da la capacidad de amar. Sin embargo, aún como hijos de Dios, yo he notado, ¿no?, que muchas personas se les dificulta amar y dejarse amar también. O sea, hay personas que están sumergidas en la amargura. Hay personas, o bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, ¿no? Yo soy así como muy sensible en el sentido de que hasta darle un abrazo a una persona percibes, ¿no?, que está como muy cargada, pesada. No los puedo explicar, pero luego le digo a mi esposo, y esta persona está tal y preciso, ¿no? No sé, de verdad que ese es algún discernimiento que Dios me da, ¿no? Pero me ha sucedido así, o sea, con simplemente a lo mejor dar un abrazo, o sea, puedes tú sentir cuando hay amor en esa persona y te está dando un abrazo sincero, y cuando la persona está llena de odio, de rencor, de ira. Bueno, ustedes me entienden, ¿sí me entienden? Pero hasta en eso se puede percibir, ¿no? En la forma de actuar de las personas, ¿no? Que por ejemplo algo no les parece y automáticamente ya te dejan de hablar, ¿no? O sea, por cosas que a veces no tienen ni sentido, ¿no? Pero pues otras personas tienen la facilidad de que pues no sé, pues a lo mejor estás enojado, pues yo igual te saludo, ¿no? Pues ya este es tu problema con Dios si me respondes o no, ¿verdad? Te enojaste, pues yo igual te sigo saludando, te sigo hablando normal, ¿no? Como cualquier día, ya tú, ¿verdad? Pero hay personas que como que cualquier cosita se llenan de ira, se llenan de enojo, ¿no? No son capaces de amar, ¿no? Generalmente son personas que han sufrido algún rechazo o algo, y solamente Dios es el único que puede sanar esos corazones heridos. Solo Dios es el único, ¿verdad? Hay personas que les cuesta hasta regalarte una sonrisa, ¿verdad? Pero bueno, es el amor de Dios, ¿verdad? Lo único que nos puede ayudar, amados hermanos, a que nuestros corazones de piedra, ¿verdad?, se conviertan en corazones de carne,
y que podamos tener esa capacidad de amar a las demás personas sin esperar nada a cambio, porque esa es la clave, ¿verdad? El Señor nos amó sin esperar nada de nosotros, sin esperar nada de nosotros, ¿verdad? Y es lo que siempre les digo, usted no espere nada de nadie, usted simplemente hágalo por amor, ¿verdad? Pero no se me vaya a sentir que por esto, que por lo otro, que aquí, que allá, porque se va a frustrar y va a dañar su corazón. Usted simplemente hágalo por amor, ¿verdad? Y pues ya cada quien daremos cuentas a Dios, ¿verdad? Pero en eso consiste el amor, ¿verdad? En que nosotros podamos darnos a los demás sin esperar nada. Ajá. Y en eso consistió la abnegación de Jesús, que se negó a sí mismo por nosotros. Se negó a sí mismo por nosotros. Así como, por ejemplo, nosotros, ¿cuántas mamás aquí algún momento han estado en una situación difícil y nada más hay un huevito en casa y dicen que coma mi hijo primero, ¿verdad? ¿Cuántos? A todos nos ha pasado, ¿verdad? A todos nos ha pasado. Nomás hay un huevito, ¿tú qué dices? Yo se lo doy a mi hijito, yo lo doy a mi hijita, ¿verdad? Y si tengo 2 o 3, ahí lo parto, ¿verdad? Pero que coman ellos aunque yo no coma. Eso es un amor abnegado, que piensa en los demás primero antes que en uno, ¿verdad? Bueno, aunque hay madres de madres, ¿verdad? Lo voy a decir. Pero bueno, eso es un amor abnegado, ¿verdad? Por eso dicen que el amor de una madre es el más parecido al de Dios, ¿verdad? Porque uno de mamá hace ese tipo de cosas. Uno de mamá hace ese tipo de cosas, ¿verdad? Aunque yo nomás me eche todo el año con un solo par de zapatos, pero veo que el zapato de mi hijo ya tiene... Ahí voy, ¿verdad? Mi hijo pues tiene que tener un buen parcito de zapatos. Aunque yo me eche todo el año con los mismos, no me importa, ¿no? Así es uno. Entonces, así mismo es Dios, ¿verdad? Él sacrificó a su propio hijo por amor a nosotros. Algo que no se puede entender, pero sí es la abnegación, ¿verdad? El negarse a sí mismo para darse enteramente. Por eso me gustó esta definición de amor. De darse eternamente Dios se da a otros, ¿verdad? O sea, piensa primero en nosotros que hasta en Él mismo. Amén. El otro atributo es la santidad de Dios. La santidad de Dios quiere decir que Él está separado del pecado y dedicado a mantener en alto su honor. Llámese por honor de Dios, su máxima santidad. La palabra dice que el Señor es santo, santo, santo. Es cierto, el Señor nos ama, pero no puede, ¿verdad?, convivir con nuestro pecado o aceptar nuestro pecado en nombre del amor. Hay cosas, ¿verdad? Y bueno, se los voy a poner en un plano terrenal. En nombre del amor, ¿usted aceptaría que su hijo le pegue a usted? ¿Porque lo amo? No, ¿verdad? O sea, sí amamos, pero eso no quiere decir que vamos a aceptar todo, ¿verdad?, de aquella persona que amamos. Y precisamente, ¿verdad?, tiene que haber una disciplina. ¿Por qué? Porque los amamos, ¿no? Y queremos que sean personas de bien. Entonces no podemos, nosotros así, ¿verdad? Así como hay una medida, ¿verdad?, de amor, ¿verdad?, aún aunque sea mi hijo, así hay una medida en cuanto a la santidad, ¿verdad? Dios es enteramente santo y por mucho que nos ame, no va a permitir, ¿verdad?, que vengamos, o no nos va a usar, o no nos va a respaldar si nuestra vida no está en santidad. Él demanda de nosotros santidad, ¿sí? Pero a veces pensamos y nos confundimos y pensamos que como Dios me ama, pues Dios me acepta como soy. No, sí, pues Dios te recibe como tú vengas, pero Dios no te deja igual. Dios te cambia, ¿cierto? Y hago énfasis en esto porque últimamente ha habido muchas doctrinas erradas, muchas herejías
de movimientos, ¿verdad? Que se dicen cristianos, que dicen, no, pues es que tú puedes venir a la iglesia y tú puedes seguir siendo gay porque pues Dios te ama como tú eres. No, espérate, es que hay un Dios santo que abomina el pecado, entonces no podemos confundirnos, ¿verdad? Ah, no, es que pues Dios te ama tanto que así tú ves y tú no te arrepientas. Veíamos, ¿no?, una noticia de un pastor, ¿no?, que pues empezó bien, pero pues después se desconchinfló y empezó a decir que el arrepentimiento no era necesario, que vinieran todos así como estuvieran, que así se podían quedar en la iglesia. Y no, hermanos, sí, aquí todo el que venga es bien recibido, pero no puede quedarse igual. ¿Estamos de acuerdo? No puede quedarse igual, o sea, ese no es el sentido del cristianismo. Puedes venir como vengas, el Señor tiene sus brazos abiertos, sí es cierto, pero no te va a dejar igual. No te va a dejar igual, ¿verdad? Tu vida tiene que cambiar. Y nosotros, ¿verdad?, debemos esforzarnos por vivir en santidad. ¿Por qué? Porque el Señor dice, sed santo como yo soy santo. El lugar en donde Dios moraba era en sí mismo santo, ¿verdad? No les voy a leer los versículos, pero por ejemplo, nosotros hemos visto, dice la palabra, ¿no?, en varios salmos, el Señor, ¿verdad?, mora en su monte santo. En el Antiguo Testamento, cuando existía el tabernáculo, cuando existía el templo, ¿cómo se dividía, hermana? Se dividía en 3 partes, hermana Ever. Recuérdenos cómo se dividía. 45. Y 20, 26. Y el atrio. ¿Y en qué lugar era donde estaba la presencia de Dios? En el lugar santísimo, ¿verdad? O sea, hasta la presencia de Dios misma, ¿verdad? Mora en un lugar que es santo. Isaías, ¿verdad? Ahora que hemos estado estudiando al profeta Isaías, llama continuamente al Señor el Santo de Israel. Entonces, la santidad es algo que Dios demanda de nosotros. Santidad en todas las áreas de nuestra vida. Porque a veces nosotros como hijos de Dios queremos entregarle unas áreas de nuestra vida a Dios y en otras no. No, Señor, con esto no te metas. Con esto no te metas. Y estamos mal. A veces decimos, Señor, mira, te entrego mi familia. Ah, pero no te entrego mi sensualidad. Y entonces en el área sensual andan los hermanos haciendo cochinadas. Señor, mira, es que te entrego mi familia, pero esto otro no te lo voy a entregar. Y siguen los hermanos por ahí, ¿verdad?, con algún pecado oculto, porque no queremos, ¿verdad?, entregar todas nuestras áreas al Señor para que el Espíritu Santo haga ese proceso de purificación en nuestras vidas. Y necesitamos entregar todas las áreas de nuestra vida al Señor. O somos blancos o somos negros, pero no podemos ser grises. ¿Cierto? Dice la palabra, o estamos calientes o estamos fríos. El agua caliente tiene una finalidad, el agua fría tiene una finalidad, pero dice, al tibio lo vomitaré de mi boca, porque el agua tibia no sirve para nada. ¿Te sirve bien calientita para un café o te sirve bien fría para echarte un vaso de agua y quitarte la sed, verdad? Pero tibia no sirve para nada, ¿no? Entonces, necesitamos nosotros, ¿verdad?, esforzarnos, amados hermanos, por vivir en santidad, porque tenemos un Dios santo, y la santidad implica entregarle al Señor toda nuestra vida, nuestros pensamientos, qué pensamos, qué vemos, qué escuchamos, qué hablamos. No podemos decir que vivimos en santidad y estar hablando groserías, hermanos.
No podemos estar hablando groserías. De una misma fuente no pueden salir dos aguas. Como que aquí en la iglesia muy cristianos y en el trabajo, en la escuela o en la universidad, echándome mis palabrotas. El Señor demanda santidad, amados hermanos. Y para servirle a Dios necesitamos santidad. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Sí. ¿Qué hacían con los sacerdotes? ¿Qué hacían con los servidores en el Antiguo Testamento? ¿Qué hacían aún con los instrumentos, con todas las cosas del templo? Las consagraban, las apartaban. Decían, esto es para uso exclusivo del Señor, y consagraban todo, tanto cosas materiales, ¿sí?, como a las personas, las consagraban para el servicio a Dios. Entonces no puedo estar yo, ¿verdad?, metiendo mi piececito en el pecado cada que quiero. No puedo, tengo que vivir en santidad para el Señor. Amén. Escuchaba yo una reflexión que decía, hablaba un pastor acerca de la santidad que debemos tener como servidores de Dios, y decía, el problema cuando una persona que está en pecado está sirviéndole a Dios. Imagínense usted alguien en pecado que esté aquí en el altar sirviéndole a Dios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál sería el peligro de esa persona? ¿Qué peligro corre esa persona que está en pecado pero está sirviendo? Que está en pecado pero... ¿Ah? Acarrea maldición a su vida. Acarrea maldición a su vida. ¿Qué otro peligro? ¿Qué piensan ustedes? Una persona que está en pecado, ¿no? No va a poder. Se para aquí a predicar o a cantar o lo que sea. ¿Qué peligro corre esa persona? Pierde autoridad. Pierde autoridad. No ¿Qué más? puede guiar a la congregación. No puede guiar a nada, ¿verdad? A nada. No se va a manifestar nada, ni va a fluir nada. Pero el peor peligro que corre esa persona es pensar en su corazón que por ese servicio que está haciendo está cubriendo su pecado o está pagándole una cuota a Dios por su pecado. Ese es el peor peligro, hermanos. Muchas personas sirven estando en pecado, se paran en un altar estando en pecado y piensan en su mente y en su corazón, pues con esto que estoy haciendo, pues ya déjamela pasar, Dios, te estoy sirviendo. Y ese es el peor engaño en el que puede caer un servidor, pensar que por su servicio, su vida distorsionada que lleva fuera de la iglesia, Dios no la está viendo o Dios se la va a dejar pasar. Es peor, ¿no? Va a ser más grande el juicio. El siguiente atributo, amados hermanos, justicia o rectitud. Dije que ya acabábamos. Ay, Señor. Justicia o rectitud. La justicia de Dios. Perdón, hermanos, se me van los gallos porque amanecí como pobre. Pero ustedes ahí alcancen los gallos cuando alcancen los gallos. La justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto, y Él mismo es la norma final de lo que es recto. Entonces, sí es cierto, tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios de misericordia, pero tenemos un Dios que es justo, ¿sí? Tenemos un Dios que es justo. La misma palabra, ¿verdad?, dice que dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo, ¿verdad? Dios no puede recompensar el pecado. Dios no puede recompensar nuestros errores. No debemos confundirnos. Aquí tengo, hermano.
No debemos confundirnos. Una cosa, ¿verdad?, es que Dios nos perdone, y otra cosa es que no vamos a pagar las consecuencias de nuestros pecados o de nuestros errores. Las consecuencias siempre van a venir. Si es cierto, vamos a suponer una persona que ha llevado una vida muy promiscua, ¿verdad? Viene a Dios. ¿Dios lo perdona si esa persona se arrepiente? Sí, claro. Si hay un arrepentimiento verdadero, Dios lo perdona. Dios lo perdona. Pero no nos confundamos, ¿verdad? Si después de un año de estar en el Evangelio, ¿verdad?, esa persona que se arrepintió, de repente le diagnostican que tiene un VIH, ¿no? ¿Será porque Dios no lo perdonó? Son las consecuencias de... Dios sí lo perdonó, ¿verdad? Tiene una vida nueva en Cristo, pero si hay consecuencias por sus pecados, claro que sí. Claro que sí. El pecado Dios no lo deja pasar. Las consecuencias del pecado van a venir, amados hermanos. Las consecuencias del pecado vienen, ¿verdad? Si una persona, suponiendo, ¿no?, en su vida antes de Cristo tuvo una vida muy desordenada, se la pasaba echándose el alcohol todos los días, ¿verdad? La persona se convierte, viene a Cristo, Dios lo perdona. Sí, pero eso no quita, ¿verdad?, que el día de mañana tengas una cirrosis hepática. Pues son las consecuencias de tu mal vivir, ¿verdad? Las consecuencias de tu pecado. Y Dios no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Si te perdonó, si estás aquí, tienes una nueva vida en Cristo, pero las consecuencias del pecado van a estar, y lo vemos claramente en la Biblia, ¿verdad? No estoy diciendo nada antibíblico. Dios perdonó a David. David se arrepintió de corazón. Sí. Dios lo perdonó. Sí. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias que David tuvo que vivir por sus pecados? Se murió su bebé, ¿cierto? Se murió su bebé. Pero él ya se había arrepentido, pero el bebé se murió, ¿verdad? El primero que tuvo con Betsabé se murió. Dios lo perdonó, sí, claro. Dios lo perdonó, pero Dios le dijo, ¿verdad?, también por medio del profeta: pero ¿sabes qué, David? La espada nunca se va a apartar de tu casa. Tus mismos hijos te van a perseguir. Pero ¿sabes qué, David? Entre tus mismos hijos se van a matar. Pero Dios perdonó a David, claro que Dios perdonó a David. Y dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero yo creo que ese es el máximo ejemplo, ¿verdad?, que podemos ver en la Biblia, que sí, Dios nos ama, nos perdona, pero sí vamos a pagar las consecuencias de nuestro pecado, porque Dios es un Dios justo, punto, ¿no? No podemos nosotros evitar en algún momento la justicia de Dios, ¿verdad?, pensando que no, sí, en algún momento, ¿verdad?, Él da la paga, ¿verdad? Dice que Él es quien da la paga, ¿verdad?, por las cosas malas que nosotros hacemos, por las cosas malas que nos hacen los demás. Sin embargo, ¿verdad?, aunque nosotros somos perdonados, somos redimidos, la única manera de ser justificados, ¿verdad? Dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Sin embargo, una de las doctrinas, de las grandes doctrinas de la Biblia, que la vamos a ver aquí en un domingo, ¿verdad?, es la doctrina de la justificación. Porque sí hay un enemigo que constantemente nos acusa, pero también dice la palabra que por la sangre del Señor hemos sido justificados, ¿verdad? Y que es Jesús mismo quien nos presenta justos delante de su Padre. Hagan de cuenta que hay un juicio, ¿verdad? El acusado somos nosotros. El acusado somos nosotros, ¿verdad? El acusador es Satanás, pero tenemos un abogado en Cristo Jesús que dice, bueno, si esta persona se arrepintió, esta persona fue lavada por mi sangre, esta persona me aceptó en su corazón, entonces esta persona es justo. No porque haya hecho muchas cosas buenas,
sino que por mi sangre, ¿verdad?, fue justificado. Amén. Si entendemos cómo funciona esto, ¿verdad? La gracia de Dios. La gracia de Dios es la bondad de Dios hacia los que merecen solo castigo. La Biblia recalca que la gracia de Dios o su favor hacia los que no merecen favor, sino solo castigo, nunca es una obligación, sino que Dios siempre la da voluntariamente. Dios dice: tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Ajá. Entonces, la gracia, ¿verdad?, es algo, es un favor inmerecido. ¿Y nosotros podemos tener gracia para con los demás? Claro que sí. Claro que sí, ¿verdad? Y vuelvo a la misma frase, ¿verdad? No puedo pedir gracia para mí y justicia para otros. Así no funciona, hermanos. Dios tuvo gracia para conmigo, yo tengo que tener esa misma gracia para los demás. Pero qué mentalidad del ser humano de exigir la gracia para mí y el juicio para los otros. No podemos seguir pensando así. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola esa de los jornaleros? Donde hubo unos que trabajaron desde la primera hora, ¿verdad? Y hubo otros que llegaron a lo último y les dieron la misma paga. ¿Sí se acuerdan, verdad, de esa historia que está en la Biblia? Y entonces dice: oye, pero si este acaba de llegar, ¿cómo le vas a pagar lo mismo del que está esforzándose, de que llegó desde las 5 de la mañana? ¿Pensamos así los seres humanos? Sí, pensamos así los seres humanos. Sí, pensamos así los seres humanos. Yo recuerdo, esto es una anécdota, esto es una anécdota. Varios aquí conocen nuestra historia, ¿verdad? Y cuando nosotros llegamos a una congregación X, que como a los 2 meses nos nombraron pastores de jóvenes, media iglesia se nos vino encima, ¿no? Y recuerdo que inclusive pidieron una reunión con el pastor, que no estaban de acuerdo. Y el pastor decía: pues es que Dios fue quien me dijo que los pusiera. Y hubo una hermanita, que recuerdo tanto sus palabras, y dijo: y entonces, ¿dónde queda el derecho de antigüedad? Entonces dijo así. Entonces, ¿dónde queda aquí, pastor, el derecho de antigüedad? Yo tengo 50,000 años aquí congregándome y de Ujiel no paso. No, entonces así pensamos los seres humanos. No sabemos dar, ¿verdad? Pensamos, o sea, tenemos nosotros la idea de que aquí en la iglesia las cosas funcionan como en una empresa, ¿verdad? En la empresa tienes que, sí, hacer antigüedad, hacer méritos, etcétera, para que el jefe te ascienda. Sin embargo, y pensamos que es así, pero la palabra dice, ¿verdad? Tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. No podemos nosotros cuestionar la soberanía de Dios. No podemos nosotros cuestionar la gracia de Dios sobre las personas, porque precisamente eso es gracia, un favor inmerecido. Levante la mano aquí el que dice: yo he hecho suficientes méritos como para que Dios me use. ¿Quién puede decir eso? Yo aquí tengo todos los méritos como para que Dios me use. Ninguno de nosotros ha hecho eso, hermano. Ninguno de nosotros ha hecho eso. Ninguno de nosotros merece nada. Todo lo que nosotros tenemos es por la gracia de Dios.
Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto entender que necesitamos, ¿verdad?, hacer méritos, o que la posición o el lugar donde estamos lo tuvimos por mérito? ¿Qué nos hace pensar eso? Si la Biblia en ninguna parte, ¿verdad?, dice que por tus méritos. ¿Por los méritos de quién? De Cristo, no los míos. Los méritos son de Cristo, pero no son míos. Ninguno de nosotros está en posición de decir, es que yo aquí me merezco esto. Nadie. Todos nosotros somos pecadores redimidos por la misma sangre. El Señor por nosotros, así, ¿verdad?, como en esa parábola de los jornaleros, pagó el mismo precio por todos nosotros, tanto por el que mató como por el que dijo una mentirita. ¿Estamos de acuerdo? ¿O acaso dice la Biblia esto? Jesús derramó 1 litro de sangre por el violador, 200 mililitros de sangre por el mentiroso, 30 mililitros de sangre por el envidioso. ¿Dice eso la palabra? Dice que Él derramó su sangre por todos nosotros. No dice que derramó más sangre por unos que por otros. Entonces, ¿qué nos hace pensar que unos somos más dignos que otros? Que unos somos más merecedores de la gracia de Dios que otros. Que unos tenemos más méritos que otros. No, amados hermanos, bajémonos de esa nube. Aquí ninguno de nosotros se merece nada. Aquí todos nosotros estamos por puritita misericordia, porque el Señor nos quiere usar. Y la demanda de Dios, porque esto es un atributo comunicable, es: da de gracia lo que por gracia recibiste. ¿Qué recibiste? ¿Qué recibimos nosotros? Perdón, amor, misericordia, bondad. Eso recibimos de parte de Dios. Eso recibimos. ¿Por qué nos cuesta tanto darle a nuestro hermano lo mismo? ¿Por qué nos cuesta tanto darle a nuestro hermano lo mismo que el Señor nos dio a nosotros? En eso consiste el dar de gracia. Tú ámalo. Sí, el hermano es difícil, pero tú ámalo. Eso es lo que Dios te dice. No te está preguntando si el hermano es fácil o no es fácil de amar. Simplemente te está diciendo que lo ames. Tú perdónalo. No, el Señor no te está diciendo es que mira, si depende de lo que te haya hecho. No, no dice eso. Simplemente dice, tú perdónalo. Tú ayúdale, ¿verdad? Ten misericordia de él cuando lo necesite. No te está diciendo, mira, es que a ver, depende de lo que te hizo. Si quieres ahí, échale la mano. No. Entonces, amados hermanos, no nos confundamos. No nos confundamos. Si de verdad nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, necesitamos reconsiderar muchas actitudes en nuestra vida. Muchas actitudes, principalmente hacia nuestros hermanos en la fe. Vamos a dejar hasta ahí, porque ya no nos va a dar tiempo de echarnos el cafecito, pero